¿De qué hablamos cuando discutimos el papel de la mujer en la participación y representación política? Hablamos de un largo camino que comenzó a recorrerse a inicios del siglo XX con el movimiento de las sufragistas, que reclamaban un solo derecho, uno básico, el derecho de las mujeres a votar. Matilde Hidalgo fue la primera mujer en votar en América Latina. En 1924, luego de argumentar que la Constitución ecuatoriana no tenía restricciones de género para ejercer la ciudadanía. En Colombia, las mujeres tuvieron que esperar 33 años para hacer el mismo recorrido a las urnas. 1.835.255 mujeres votaron en el plebiscito de 1957. Viéndolo en perspectiva, no ha pasado mucho tiempo, apenas 64 años. Es decir, muchas de nuestras abuelas y algunas de nuestras madres nacieron sin el derecho de poder votar, sin poder decidir, ni siquiera participar en los asuntos públicos. Pero esta primera conquista no trajo aparejada el derecho de las mujeres a ser electas, a participar ocupando cargos públicos, ni en las corporaciones, ni en el Ejecutivo, tampoco en las Cortes. Veámoslo en cifras. Desde el inicio del siglo pasado, solo 6 mujeres han sido electas presidentas en América Latina. La primera de ellas, Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, en 1990. Desde el 2018 hasta la fecha, ninguna mujer ha sido nuevamente elegida presidenta en el continente. En cuanto a la integración del Congreso, solo 4 países del mundo tienen una integración con el 50% o más de mujeres. Estos son Ruanda, Cuba, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos. En más del 70% del resto de los países, las mujeres no alcanzan siquiera el 30% de las curules. Por lo que hace a las Cortes, lo primero a señalar es que no es fácil encontrar información sobre su composición desde una perspectiva de género. De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, al 2018, solo en Cuba y Venezuela, el 50% más de las magistraturas eran ocupadas por mujeres. El promedio en América Latina, de acuerdo con esta misma medición, era apenas del 32%. En Colombia, Fanny González Franco, quien murió en la toma del Palacio de Justicia, fue la primera mujer nombrada magistrada de la Corte Suprema en 1984. Pasaron más de 10 años hasta que otra mujer ocupara una nueva magistratura. A finales del año pasado, solo el 32% de los cargos en las altas cortes eran ocupados por mujeres en Colombia. Sin duda, estas cifras muestran que aún hay muchos pendientes. Por ello, distintos países de la región han adoptado diferentes medidas para afrontarlos. Una de ellas, relacionada con garantizar el acceso de las mujeres a cargos públicos de alto nivel, como la Ley 581 del 2000 en Colombia, que exige que al menos el 30% de los altos cargos sean ocupados por mujeres. Otras están encaminadas a asegurar que los partidos incluyan en las listas de los órganos colegiados, como el Congreso, consejos y asambleas, un número mínimo de mujeres, llegando incluso a medidas para lograr una representación efectiva. Si bien el año pasado se aprobó en Colombia una reforma al Código Electoral que pasó de una cuota del 30% a garantizar la paridad, esto solo se aplica a las listas a la Cámara de Representantes, donde se eligen más de 5 curules. De ahí que 19 de los 32 departamentos son excluidos de esta obligación. Esta reforma está actualmente en revisión de la Corte Constitucional, que habrá de considerar que las excepciones a las acciones afirmativas han derivado en que desde la Constitución de 1991, en casi el 30% de los departamentos del país, jamás se ha elegido a una mujer.